Bueno, hola, ¿qué tal? Un gusto estar acá con ustedes. Mi nombre es Germán Bianchi, pertenezco a la clínica de ojos de Dr. Nano y mi intención es contarles por qué comencé a investigar, por qué realizo investigaciones. Agradecerles también al doctor Salik y al doctor Torres por la invitación a este congreso tan importante para nosotros los oftalmólogos de Argentina y de Latinoamérica. Así que, bueno, vamos a empezar compartiendo pantalla. Así que comenzamos con la charla. Y bueno, un poco es esto, la importancia de hacer investigación clínica para un cirujano del segmento anterior, como es mi caso, con alto volumen, para qué me sirve, para qué nos sirve a todos, no solamente a la persona que lo realiza, en este caso que soy yo, sino también para los pacientes y para el resto de los compañeros oftalmólogos. En este caso, ¿por qué investigar, no? Siempre cuando uno comienza la atención o está acostumbrado a atender a un volumen importante de pacientes, está corriendo, está tratando de determinar la atención que tiene durante el día y de que todos sus pacientes estén contentos, y un poco eso es lo que estamos acostumbrados. Y esa es la subjetividad que vamos teniendo nosotros y la subjetividad que tiene el paciente también. Entre los dos vamos armando algo que es el cómo se siente, cómo la pasó, cómo anduvo, y de ahí empezamos a emitir opiniones, y de eso se trata, de la satisfacción basada en la relación médico-paciente. Obviamente, en todo esto siempre existen los intereses creados, siempre obviamente con buena fe. Eso es, a veces aparecen lentes nuevas, aparecen cosas nuevas, y cuando uno puede acceder a utilizar alguna nueva tecnología, muchas de las veces los laboratorios, las empresas nos dicen, bueno, habla con este médico que la está usando, que es un médico conocido, habla con aquel otro médico, y de eso se trata nuestra práctica diaria habitual. Pero podemos hacer otra cosa. ¿Qué es lo que se puede hacer? Porque no todas las cosas a veces son como parecen o como lo cuenta el otro médico, el otro cirujano, que nos va a contar su parte subjetiva. Pero eso solamente a veces no nos sirve, porque eso no es una evidencia científica. Entonces, a veces salimos a buscar diferentes informaciones en la literatura científica, papers o algún free paper, algún trabajo publicado en alguna revista, algún trabajo de investigación. Y por el otro lado, ¿por qué no podemos empezar a hacer algunos informes propios? Estos informes propios nos van a servir para informar de lo que es nuestros resultados, nuestra investigación. ¿Qué más podemos hacer con todo esto? ¿Cómo lo podemos hacer? Y bueno, tenemos que empezar a tratar de aprender a revisar nuestra propia casuística, ya sea para atrás o para adelante. Siempre en estos casos tenemos que identificar qué es lo que queremos buscar, cuál es nuestra duda, dónde queremos llegar, por qué queremos hacer este tipo de investigación. Y en este caso tenemos que ir viendo a qué pacientes vamos a ir estudiando, cómo vamos a realizar estas mediciones o pruebas, y cómo analizaremos estos resultados, cómo los podemos interpretar y discutir con otros oftalmólogos, qué es lo que podremos refutar o no de alguna investigación ya presente en otra investigación, en otra publicación, o también a veces tendremos que defender nuestra posición en alguna situación que ya hayamos publicado nosotros. Todo esto es científico, ya pasa de ser subjetivo o de una llamada telefónica a otro médico que obviamente nos va a servir y nos va a dar su impresión, que muchas veces es importante determinar cómo se sintió con ese tipo de lente, con ese tipo de aparato, ya sea un facoemulsificador, con un láser. Pero por otro lado, cuando juntamos a todos los casos, podemos ir investigando y ir viendo a ver cómo realmente nos fue con la parte estadística. Es así que, por ejemplo, yo hace unos años atrás comencé
a hacer una técnica que es de Faco sin visco, y comencé a hacer esta técnica porque la venía diseñando desde hace años y la venía viendo que podía llegar a hacerla. En algún momento consigo los instrumentales para poder realizarla, se me ocurre la idea de cómo hacerla y se desarrolla la técnica quirúrgica, que en ese caso a mí me pareció que era una técnica fácil, reproducible, muy buena para hacer y que no tenía complicaciones. Pero ¿qué pasa? Cuando se las muestro al resto de los oftalmólogos, aparecen algunas críticas diciendo que el viscoelástico protege el endotelio, que qué estaba pasando con el endotelio de estos pacientes y cómo estarían los edemas en el postoperatorio. Todo ese tipo de preguntas fueron surgiendo. Y obviamente a mí me llevó a comenzar a realizar algún tipo de investigación de mis pacientes para ver cómo se desarrollaba esta cirugía. Eso fue cerca del año 2015, que fue cuando yo empecé a investigar sobre mis propias cirugías y obviamente uno para realizar esto necesita el apoyo, información de personas que ya se venían dedicando, también hablar con personas que realizan datos estadísticos y los puedan analizar y nos puedan dar datos certeros y de ahí tratar de empezar a publicar y llevar la técnica quirúrgica y los datos que vamos teniendo hacia la población oftalmológica en general. Siempre uno va tratando de salir de esa parte subjetiva y llevar datos que sean más objetivos. Y ya cuando tenemos a alguien que nos viene a discutir, ya esperamos que lo haga con una discusión que refute lo que uno dice, pero que lo vaya refutando desde la parte científica y con datos científicos igual que los estamos mostrando. Eso es lo que hace la diferencia en cuanto uno realiza una técnica quirúrgica diferente, utiliza una lente que todavía no se conoce o realiza la utilización de alguna aparatología o realiza cualquier tipo de estudios de acuerdo a lo que viene investigando en la consulta diaria. Es así que en este caso, tras investigar y estudiar y realizar todos los procesos para poder publicar este tipo de estudios, muchas veces estos estudios son rechazados, nos piden que volvamos a investigar sobre un punto, otras veces tenemos que volver a reestructurar todo el estudio, otras veces son rechazados por diferentes revistas, pero así uno va pudiendo publicar sus estudios y en este caso, por ejemplo, en este tipo de técnica, desde el año 2017 al año 2020, en el ESCAR, en el ASCAR, en la Asociación Americana de Oftalmología, en el WOC, yo las he podido ir publicando y también aparecieron en revistas oftalmológicas y en algún libro aparecí también en un capítulo, que fue ahí donde le pusieron el método Bianchi. Pero eso es anecdótico. En este momento, después de 5 años de estar tras esta cirugía, estaríamos publicando en Journal of Current of Ophthalmology un estudio retrospectivo de más de 1000 casos. Obviamente, cuando uno hace una publicación, ve el papel, que ya no es papel, sino que lo ve en forma virtual, pero de esa forma ve resumido todo el trabajo de tanto tiempo. También, como decíamos recién, podemos estudiar cómo se desarrolla una lente intraocular en el ojo, haciendo algún estudio retrospectivo también, o prospectivo, depende de cada caso. En este caso, yo necesitaba, habían aparecido las lentes trifocales y algunos pacientes podían acceder y otros pacientes no, y yo en ese caso traté de darle a los pacientes que no podían acceder una lente que cumpliera con una visión de intermedia bastante aceptable y pudiéramos lograr prácticamente lo mismo. Es así que aparece una lente X, esa lente X tiene una buena visión intermedia, realizamos las curvas de desenfoque, lo pudimos publicar en una revista, hoy por hoy está en PubMed, no es una lente trifocal, pero es una lente bifocal que a un costo prácticamente de la mitad puede dar resultados bastante aceptables.
También tenemos otro tipo de estudios, como es en este caso, son las lentes fáquicas de cámara posterior. Este tipo de lentes vienen a competir con otras lentes preexistentes ya de cámara posterior, y este fue el primer estudio que se realizó del modelo nuevo, de las modelos B2, en cuanto a lo que es miopía, y ahora está por aparecer, porque ya está aceptado en la revista checa y eslovaca de oftalmología, para su publicación de este tipo de lentes para la presbicia. Así es que uno comienza a realizar investigaciones sobre lo que va haciendo en forma diaria, sin ser un investigador de toda la vida. Yo arranqué porque necesitaba ver que lo que yo estaba realizando era como yo pensaba y como yo lo sentía, pero de esa forma pude transmitirlo hacia el resto de los oftalmólogos. Y eso es lo que es importante en este tipo de estudios. ¿Por qué investigar? Porque es una necesidad poder transmitir en el momento eh, los resultados, pero basados en evidencia, en datos ciertos, científicos, objetivos. Y esos datos nos sirven para una propia satisfacción de decir, bueno, estamos haciendo esto y esto sirve, o esto no sirve, o esto lo deberíamos modificar. ¿Qué nos trae esto? Aprendizaje para nosotros y para el resto de los oftalmólogos. Todos podemos transmitir algo, pero lo diferente de esto es no transmitirlo con una llamada de teléfono con el médico conocido solamente para que nos diga sí, me va bien, no, me va mal. Esa es una impresión, pero el dato cierto, el dato científico lo podemos tener todos. Así que, bueno, desde ya, muchas gracias. Espero que esto les haya servido y nos vemos durante el Congreso también en otras secciones. Muchísimas gracias.